Capítulo 6. Perseguida. Finalmente, la luz se desvaneció en el exterior de las ventanas. El día, caluroso para ser marzo, se había demorado como si no deseara marcharse y dejarme libre. Me sorbí la nariz y retorcí el pañuelo mojado en otro nudo más. Katy, seguramente tendrá otras obligaciones. Kurt debe de estar preguntándose dónde está. Él lo entenderá. No me puedo quedar más tiempo, y no estamos más cerca de una respuesta que antes. Los arreglos rápidos no son mi especialidad. Si sigues decidida a no tener una nueva anfitriona. Sí. Tratar esto, entonces, nos llevará probablemente algún tiempo. Apreté los dientes de pura frustración. Iremos más rápido y será más fácil si cuentas con algo de ayuda. Procuraré mantener al día mis citas, lo prometo. Eso no es exactamente lo que quería decir, aunque espero que lo hagas. ¿Se refiere a una ayuda, que no sea usted? Me encogí ante la idea de tener que revivir mi sufrimiento cotidiano con un extraño. Estoy segura de que usted está muy cualificada como acomodadora, incluso más que otros. No me refería a otro acomodador. Cambió el apoyo de su peso en la silla y se estiró con rigidez. ¿Cuántos amigos tienes, Wanderer? ¿Quiere decir gente con la que trabajo? Veo a otros profesores casi todos los días y converso con varios estudiantes en los pasillos. ¿Y fuera de las clases? La miré fijamente, sin entender. Los anfitriones humanos necesitan interacción. Querida, tú no estás acostumbrada a la soledad, has compartido los pensamientos de todo un planeta. Pues tampoco es que saliéramos mucho de juerga. Mi intento de hacer un comentario jocoso falló por completo. Ella sonrió ligeramente y continuó. Estás luchando con tanta fuerza contra tu problema que eso es en lo único que puedes concentrarte. Quizá una solución sería no concentrarse tanto. Dices que Melanie se aburre cuando trabajas y que se queda más en estado latente. Quizá que desarrolles más relaciones con tus iguales también la aburra. Fruncí los labios pensativamente. Melanie, entorpecida por el largo día de intentos de acomodación, no parecía muy entusiasmada con la idea. Katy asintió. Intenta implicarte en la vida, más que con ella. Eso tiene sentido. Y luego también están los impulsos físicos que sufren estos cuerpos. Nunca había visto ni oído contar nada igual. Una de las cosas más difíciles que tuvimos que conquistar los de la primera oleada fue el instinto de apareamiento. Créeme, los humanos lo notan, aunque tú no. Sonrió ampliamente y puso los ojos en blanco ante algún recuerdo. Como yo no reaccioné como ella esperaba, suspiró y cruzó los brazos con impaciencia. Oh, vamos, Wanderer, tienes que haberlo notado. Bueno, claro, murmuré. Melanie se revolvió nerviosamente. Es obvio, ya le he contado los sueños. No, no me refiero solo a recuerdos. ¿No has notado que en algún momento tu cuerpo haya reaccionado en el presente, a un nivel estrictamente químico? Sopesé su pregunta con detenimiento. No creo. No he notado nada. Confía en mí, replicó Katy con sequedad. Lo has notado seguro. Negó con la cabeza. Tal vez sería mejor que abrieras los ojos y miraras alrededor buscando eso en especial. Te haría mucho bien. Mi cuerpo se encogió ante esa idea. También registré el disgusto de Melanie reflejado en el mío propio. Katy leyó mi expresión. No dejes que ella te controle cuando interactúes con los de tu propia especie, Wanderer. No dejes que te controle. Me temblaron las aletas de la nariz. Esperé un momento antes de contestar intentando dominar la ira, a lo que no terminaba de acostumbrarme. Ella no me controla. Katy alzó una ceja. La ira me hizo un nudo en la garganta. Usted no va fijándose en nadie por ahí fuera de su pareja actual. ¿Es que esa elección no es también una forma de control? Katy ignoró mi enfado y consideró la cuestión reflexivamente. Quizá, repuso finalmente, es difícil saberlo. Pero has puesto el dedo en la llaga. Tomó una hebra suelta del dobladillo de su falda y luego, como si se hubiera dado cuenta de que estaba evitando mi mirada, cerró las manos con resolución y cuadró los hombros. ¿Quién sabe cuánto proviene de un anfitrión determinado o de un planeta concreto? Como he dicho antes, probablemente con el tiempo encontrarás la respuesta, cuando ella se vaya volviendo cada vez más apática y silenciosa y te permita efectuar una elección diferente a ese jadeo. Oh. Bueno, los buscadores son muy buenos. Ya le están buscando y quizá recuerdes algo que les ayude. Me quedé inmóvil cuando comprendí las implicaciones de su afirmación. Ella parecía no haberse dado cuenta de que me había quedado congelada en el sitio. Quizá encuentren al amor de Melanie y podáis estar juntos. Si los sentimientos de él son tan fervientes como los suyos, la nueva alma probablemente estará bien dispuesta, casi con seguridad.
¡No! No estaba segura de quién había gritado. Podría haber sido yo perfectamente, porque también estaba horrorizada del todo. Me puse de pie, temblando. Las lágrimas que antes habían acudido a mis ojos tan fácilmente ahora habían desaparecido, pero apretaba los puños con tanta fuerza que me temblaban de forma ostensible. Wanderer. Me di la vuelta y corrí hacia la puerta, luchando para que las palabras no salieran de mi boca. Palabras que no serían mías. Palabras que no tenían sentido salvo que fueran suyas, pero que yo sentía también como mías. Y no podían ser mías. Así que no podían decirse. Lo van a matar. Quieren que deje de existir. Yo no quiero a otro, quiero a Jared, no a un extraño dentro de su cuerpo. El cuerpo no significa nada sin él. Mientras corría por la calle escuché a Katy llamándome por mi nombre a mis espaldas. No vivía lejos de la oficina de la acomodadora, pero me desorientó la oscuridad de la calle. Había pasado ya 2 manzanas cuando me di cuenta de que corría en la dirección opuesta. La gente se quedaba mirándome. No estaba vestida como para hacer ejercicio y no corría de ese modo. Iba huyendo claramente, pero nadie me molestó, sino que, educadamente, apartaron la mirada. Supongo que se darían cuenta de que era nueva en esta anfitriona, porque actuaba como un niño. Aminoré el paso hasta ir caminando. Giré hacia el norte de modo que pudiera rodear la zona sin pasar de nuevo por delante de la oficina de Katy. Mi velocidad era poco más lenta que si estuviera corriendo. Oía el golpeteo de mis pies sobre la acera, rápido, demasiado rápido, como si estuviera intentando acoplarme al tempo de una canción de baile. Tap, tap, tapo los tacones sonaban contra el cemento. No era como el sonido del tambor, era más agresivo, más violento. Tap, tap, tapo más bien como si golpearan a alguien. Esa horrible imagen me daba escalofríos. Podía ver la luz encendida sobre la puerta de mi apartamento. No me había llevado mucho tiempo cubrir la distancia entera. Sin embargo, no crucé la calle. Me sentía mareada. Recordaba cómo se sentía uno cuando iba a vomitar, pese a que nunca lo había hecho. Una fría humedad llenaba de gotitas mi frente, y el sonido hueco resonaba en mis oídos. Estaba bastante segura de que estaba a punto de tener esa experiencia de primera mano. Había un talud cubierto de hierba al lado del camino y, justo a su lado, una farola rodeada de un seto muy bien recortado. No tenía tiempo para buscar otro sitio mejor. Trastabillé hasta llegar a la luz y me agarré al poste para sostenerme. La náusea me daba sensación de vértigo. Sí, realmente iba a tener la experiencia de vomitar. Wanderer, ¿eres tú? Wanderer, ¿te encuentras mal? Me era imposible concentrarme en aquella voz vagamente familiar, pero el hecho de tener público solo sirvió para estropear las cosas aún más, así que incliné el rostro hacia el arbusto y arrojé mi última comida violentamente. ¿Quién es tu sanador? Preguntó una voz. Sonaba muy lejana a causa del zumbido de los oídos. Sentí una mano sobre mi espalda arqueada. ¿Necesitas una ambulancia? Tosí 2 veces y negué con la cabeza. Estaba segura de que ya había pasado, porque tenía el estómago vacío. No estoy enferma, repuse mientras me incorporaba usando como apoyo el poste de la farola. Levanté la cabeza para ver quién era el testigo de mi momento de postración. La buscadora de Chicago sostenía el móvil en la mano con gesto indeciso, como si estuviera calibrando a qué autoridad debía llamar. La miré durante unos instantes y me incliné sobre las hojas otra vez. Tuviera el estómago vacío o no, era la última persona que necesitaba ver en aquellos momentos. Pero, mientras mi estómago se convulsionaba inútilmente, me di cuenta de que tenía que haber una buena razón que explicara su presencia. ¡Oh, no! Oh, no, 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 no. ¡No! ¿Por qué? Jadeé, mientras el pánico y las náuseas le robaban volumen a mi voz. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué ha ocurrido? Las desagradables palabras de la acomodadora me machacaban la cabeza. Clavé los ojos durante 2 segundos en las manos que agarraban el cuello del traje negro de la buscadora antes de comprender que eran las mías. «Detente», me gritó, y había verdadera indignación en la expresión de su rostro, hasta que su voz comenzó a fallar. Estaba sacudiéndola. Me obligué a abrir las manos y las puse sobre mi cara. «Perdóname», refunfuñé. «Lo siento. No sé lo que estoy haciendo». La buscadora me miró con el ceño fruncido y se sacudió la parte delantera de su traje. «No te encuentras bien y supongo que te he asustado. No esperaba verte», admití con un hilo de voz. «¿Por qué estás aquí?» «Te voy a llevar a un servicio de sanación antes de hablar. Si tienes la gripe, será mejor curarte. No tendría sentido dejar que tu cuerpo se estropee. Ni tengo la gripe ni estoy enferma. ¿Has comido algo en mal estado?»
Debes presentar un informe sobre el sitio donde te lo han dado. Su intromisión me daba mucha rabia. De verdad, no he comido nada en mal estado. Estoy sana. ¿Por qué no te haces un chequeo con un sanador? Una exploración rápida. No deberías cometer ninguna negligencia con tu anfitriona. Eso sería una irresponsabilidad. Especialmente cuando cuidar la salud es algo tan fácil y eficaz. Inhalé una gran bocanada de aire y me resistí al deseo de golpearla de nuevo. Yo le sacaba la cabeza en altura. Si teníamos que luchar, podría ganar. ¿Una pelea? Me di la vuelta, la dejé allí plantada y caminé con aire orgulloso hacia mi casa. Mis emociones estaban llegando a un límite peligroso. Necesitaba tranquilizarme antes de hacer alguna barbaridad. Wanderer. Espera. El sanador. No necesito ningún sanador, le contesté sin volverme. Simplemente era un desajuste emocional. Ya me encuentro mejor. Ella no me respondió. Me pregunté qué haría con mi desplante. Luego escuché a mis espaldas el repiqueteo de los tacones altos de sus zapatos, de modo que opté por dejar abierta la puerta de la casa, a sabiendas de que me seguiría. Me fui hacia el fregadero y llené un vaso de agua. Ella esperó en silencio mientras me enjuagaba la boca y escupía. Me apoyé sobre la encimera cuando terminé y clavé la vista en el suelo. Ella se aburrió pronto. Así que, Wanderer, o tal vez no sigues con ese nombre. No quiero mostrarme grosera contigo llamándote con otro nombre. Sigo llamándome Wanderer, contesté sin mirarla. Interesante. Te he considerado una persona de las que les gusta escoger por sí mismas. Lo he hecho, y he escogido Wanderer. Creo que me lo he ganado. Hacía ya mucho tiempo que tenía claro que la pequeña discusión que había oído el primer día que me desperté en el servicio de sanación había sido por culpa de la buscadora. Ella era el alma más polémica de cuantas me había encontrado en mis 9 vidas. Mi primer sanador, Force de Butters, se había comportado con gran tranquilidad, amabilidad y sabiduría, incluso teniendo en cuenta que era un alma. Sin embargo, no había sido capaz de evitar reaccionar ante ella. Eso me permitía justificar en parte mi propia respuesta. Me volví para enfrentarme a ella. Se había sentado en mi pequeño sofá, recostada cómodamente, como anunciando una visita larga. Tenía en el rostro una expresión satisfecha y una mirada divertida destellaba en sus ojos saltones. Controlé el deseo de fruncir el ceño. ¿Qué haces aquí? Inquirí de nuevo. El tono de mi voz era monocorde, contenido. No quería volver a perder el control delante de esa mujer. Ha pasado ya tiempo desde la última vez que tuve noticias tuyas, así que pensé que podría venir a comprobar tu estado personalmente. Todavía no hemos hecho ningún avance significativo en tu caso. Mis manos se aferraron con fuerza al borde de la encimera que tenía a mis espaldas, pero conseguí controlar el tremendo alivio en el tono de mi voz. Eso parece casi un exceso de celo por tu parte. Además, te acabo de enviar un mensaje. Juntó las cejas del modo en que solía hacerlo, un modo que le daba una expresión enfurruñada y enojada a la vez, como si tú tuvieras la culpa de su enfado. Abrió su BDA y tocó la pantalla unas cuantas veces. Oh. Dijo con ademán estirado. No había mirado hoy el correo. Se quedó inmóvil mientras leía lo que le había escrito. Lo he enviado esta mañana muy temprano, repuse. Debía de estar medio dormida a esas horas. No estoy segura de cuánto de lo que he escrito es recuerdo y cuánto un simple sueño. A lo mejor he tecleado aún dormida, quién sabe. Me parecieron adecuadas esas palabras, que en realidad eran de Melanie, mientras fluían con facilidad por mi boca. Incluso le añadí mi propia sonrisa desinhibida al final de la frase. Esto era poco honrado por mi parte, un comportamiento vergonzoso, pero no tenía la menor intención de permitir que la buscadora supiera que era más débil que mi anfitriona. Por una vez, Melanie no adoptó una postura petulante después de haberme vencido. Ella también estaba demasiado aliviada, demasiado agradecida de que yo no la hubiera delatado, aunque se debiera a mis propias mezquinas razones. Interesante, murmuró la buscadora. Otro cabo suelto. Sacudió la cabeza. La paz continúa eludiéndonos. La fragilidad de la paz no parecía causarle consternación precisamente, sino que más bien parecía ser de su agrado. Me mordí el labio con fuerza. Melanie se moría de ganas de añadir otra negación con el fin de defender que el chico era simplemente parte del sueño. No seas estúpida, le recriminé, eso suena demasiado obvio. Decía mucho de la naturaleza repelente de la buscadora el hecho de que consiguiera ponernos a Melanie y a mí en el mismo bando en una discusión. La odio, siseó ella en mi mente. Lo sé, lo sé. Desearía haber podido negar que mis sentimientos eran similares.
El odio era una emoción imperdonable, pero resultaba difícil. Que la buscadora llegara a gustarte. ¿Difícil? Imposible. Mi interlocutora interrumpió mi conversación interna. Así que ya tenemos otra nueva localización que controlar. ¿No puedes ayudarme un poco más con los mapas de carreteras? Sentí que mi cuerpo reaccionaba ante ese tono tan crítico. Nunca dije que fueran líneas de un mapa de carreteras. Eso lo has deducido tú, y no tengo nada más. Chasqueó la lengua 3 veces con gran rapidez. Pero dijiste que eran direcciones. Eso fue lo que pensé. Y no he conseguido nada más. ¿Por qué no? ¿Es que aún no has sometido a la humana? Se echó a reír en voz alta. Se estaba riendo de mí. Le volví la espalda y me concentré en tranquilizarme. Hice como que no estaba allí, como si estuviera sola en aquella cocina tan austera, mirando a través de la ventana la pequeña mancha de cielo nocturno y las 3 brillantes estrellas que se podían ver en él. Bueno, estaba tan sola como siempre lo había estado. Mientras observaba aquellos diminutos puntos de luz en la oscuridad, de repente relampaguearon en mi cabeza las líneas que había visto una y otra vez en mis sueños y en aquellos recuerdos fragmentarios que me asaltaban en los momentos más inesperados y extraños. La primera. Una curva poco definida y abierta seguida después de un rápido giro hacia el norte más otro rápido giro en la dirección contraria, para torcer de nuevo hacia el norte durante un trecho más largo y después un abrupto quiebro hacia el sur que terminaba en otra curva suave. La segunda. Un zigzag quebrado, 4 abruptos cambios de rasante y el quinto punto extrañamente aplanado, como si se hubiera roto. La tercera. Una onda suave, interrumpida por un repentino espolón que hacía sobresalir un dedo largo y delgado hacia el norte y luego regresaba. De forma incomprensible, no parecía tener ningún significado, pero sabía que era importante para Melanie. Lo sabía desde el mismísimo principio. Ella protegía este secreto con la misma fiereza que había protegido los otros que pudieran referirse al niño, a su hermano. No tenía ni idea siquiera de su existencia antes del sueño de la noche pasada. Me preguntaba por qué habría fallado, permitiendo que yo me enterara de su secreto. Quizá tenía menos posibilidades de ocultarme sus secretos a medida que su voz aumentaba de volumen en mi cabeza. Tal vez cometería algún otro desliz y de ese modo me permitiría descubrir la significación de esas extrañas líneas, porque yo sabía que tenían algún significado y que conducían a algún destino. Y en ese momento, con el eco de la risa de la buscadora aún flotando en el aire, de pronto me di cuenta de por qué eran tan importantes. Lo más probable era que llevaran hasta Jared, o más bien hacia ambos, hacia Jared y Janie. ¿A qué otro sitio podían conducir? ¿Qué otro lugar podía significar algo para ella? Ahora me doy cuenta de que no me llevaban a ellos, porque ninguno había seguido antes las líneas. Unas líneas que habían sido tan misteriosas para ella como para mí, hasta que el muro se alzó demasiado lento como para bloquearme. Ella estaba distraída prestando más atención a la buscadora que a mí. Revoloteaba en mi cabeza cuando se produjo un sonido detrás de mí y esa fue la primera vez que fui consciente de que la buscadora se había acercado. Entonces suspiró. Esperaba más de ti. Tu historial parecía tan prometedor. Es una pena que no estuvieras libre para ser asignada a este cuerpo. Estoy segura de que haber tenido que lidiar con una anfitriona que te resistiera habría sido para ti como un juego de niños. No me volví para mirarla y mi voz se mantuvo en el mismo tono. Ella se sorbió la nariz. Las primeras oleadas se enfrentaron a bastantes retos, incluso sin tener que vérselas con un anfitrión que opusiera resistencia. Sí. He participado en unas cuantas colonizaciones por mí misma. La buscadora bufó. ¿Eran las algas difíciles de domar? ¿Acaso huían? Mantuve mi voz en tono calmado. No teníamos problemas en el Polo Sur, aunque, claro, el norte era un asunto bien distinto. Allí no se actuó de la manera correcta y perdimos el bosque entero. La tristeza de aquellos tiempos acompañó como un eco a mis palabras. 1000 seres sintientes prefirieron cerrar sus ojos para siempre antes que aceptarnos. Cerraron las hojas, se apartaron de los soles y se dejaron morir de hambre. Los felicito, susurró Melanie. No había ningún veneno infiltrado en ese pensamiento, solo aprobación mientras rendía homenaje a la tragedia de mi recuerdo. Fue un desperdicio enorme. Dejé que el martirio de ese conocimiento, el sentimiento que producían aquellos pensamientos agonizantes que nos habían atormentado con el dolor de nuestro bosque hermano, barriera el interior de mi mente. Sea como sea, sigue siendo muerte. La buscadora habló y yo intenté concentrarme solo en una conversación. Sí. Su voz sonó repentinamente incómoda. Eso estuvo bastante mal hecho. Toda precaución es poca a la hora de administrar el poder.
Hay muchos que no son tan cuidadosos como deberían. Ella no contestó y la escuché retroceder unos cuantos pasos. Todo el mundo sabía que la equivocación que llevó al suicidio en masa había sido culpa de los buscadores, que como pensaban que las algas no podían huir subestimaron su capacidad para escapar. Procedieron de forma imprudente, comenzando el primer asentamiento antes de que hubiera suficiente número de individuos colocados para una asimilación a gran escala. Cuando se dieron cuenta de lo que eran capaces las algas y de lo que pretendían hacer, ya era demasiado tarde. El siguiente embarque de almas hibernadas estaba demasiado lejos y antes de que llegaran se perdió todo el bosque del norte. En este momento me enfrenté a la buscadora, ávida por comprobar el impacto de mis palabras. Ella se mantuvo impasible, mirando fijamente hacia la nada blanca de las paredes desnudas de la habitación. Siento no haber podido ayudar más. Pronuncié las palabras con firmeza, intentando dejar claro mi rechazo. Estaba deseando recuperar mi casa para mí de nuevo. Para nosotras, intercaló Melanie con aire de suficiencia. Yo suspiré. Estaba tan pagada de sí misma en ese momento, no tendrías que haberte preocupado por venir desde tan lejos, de verdad. Es mi trabajo, repuso ella, encogiéndose de hombros. Tú eres mi única asignación hasta que encontremos al resto de los humanos. Lo mejor que puedo hacer es pegarme a ti y no perder la esperanza de que tengamos suerte.